Soy María del Carmen Garrido Pérez. He estado trabajando en el Museo Nacional del Prado 37 años. Yo me licencié en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, soy de la primera promoción de arte. Y pues enseguida, según terminé, me dieron una beca del Ministerio de Educación para trabajar en el Instituto de Restauración de Madrid. A partir de hacer mi tesis doctoral en dicho instituto, pasé al Museo del Prado para llevar a cabo el proyecto del montaje de un gabinete técnico dentro del Museo del Prado, que hasta ese momento era inexistente. La idea de montar este gabinete fue del doctor don José María Cabrera, que era director del instituto a finales ya de los años 70, y en colaboración con el profesor don Javier de Salas, que era director del museo, deciden hacer este proyecto y montar este gabinete. Y entonces, pues, porque estaba en ese momento, esas cosas estaba allí y hacía falta en ese momento una persona que querían que fuera de Historia del Arte y yo era la única que se había formado en estos temas, pues vine con el profesor para Cabrera para poder montar el gabinete. Surge la idea de entre los dos, ¿no? Porque realmente hemos tenido 6 ubicaciones diferentes dentro del recinto, tanto del edificio Villanueva como el del Casón del Buen Retiro. Y el primer ubicación fue en un hueco de escalera en el edificio Villanueva, increíble, si medías más de unos 60 o 70 ya no se podía entrar allí. Y en un huequito que se ensancha, ahí estaba el primer gabinete del Museo del Prado. Después, de la noche a la mañana, nos trasladaron los equipos y estaban aquí en el Casón, que acababa de dejar de ser Dirección General de Bellas Artes. Pues teníamos una de espacio, pero claro, el montaje siempre era casero, porque yo no he sido nunca nada de chapuza ni de tal, pero teníamos que instalar desde los cables. Lo que no hago en mi casa lo hacía aquí en el museo, ¿no? Hasta poner una estantería. Tampoco el museo tenía las dotaciones de personal que tiene ahora, ¿no? Y luego la tercera vez se perdieron los archivadores porque se llevaron todo, vaciaron el edificio y se fueron para el ministerio. Era una aventura con otra, ¿no? Y al final acabamos en otro agujero de otra escalera en el edificio Villanueva, hasta que ya por fin nos hicieron el primer, realmente, digamos, lugar bien instalado y con su búnker de rayos X y todas las cuestiones, muy chiquitín, pero existía, en la parte de los encamonados de la parte alta de Murillo, en donde estuvo la dirección durante muchos años, ¿no?, del museo. Y luego de ahí ya por obras pasamos a otro, al lado de la Puerta de Goya, en las salas, nada más entrar al edificio, en las salas a la derecha, que hemos estado allí por 7 u 8 años por lo menos, para al final terminar ya en el edificio Jerónimos, con unas instalaciones en condiciones. Por eso, por lo menos hemos ido 6 lugares en los que hemos estado en el museo, pero siempre trabajamos con el mismo entusiasmo y con la misma dedicación, no teníamos fronteras. También la suerte, los lunes podíamos ir a salas y entonces todo lo montamos sobre carros para que tuvieran ruedas, porque pesa muchísimo todo eso, y lo llevábamos a las salas y podíamos trabajar. Siempre dijimos que cualquier instalación tenía una parte móvil, porque hay cuadros que por más grande que tú dimensiones las salas de trabajo, no pueden entrar dentro de las colecciones del Museo del Prado, ¿no? En el primer momento éramos muy poca gente. En un primer éramos el profesor Cabra cuando venía, porque él estaba más bien dentro en el Instituto de Restauración,
Al principio nos ayudaba, luego ya fue dejándonos de la mano. Luego vino una persona también del instituto, que era María José Alonso, pero estuvo un año solo, y yo misma, ¿no? Posteriormente, enseguida, entró Inmaculada Echeverría, que sigue estando en el Museo del Prado, y fue mi mano derecha, izquierda y el centro, todo en la vida, ¿no? Pero, y otra persona que también vino del instituto, vinieron las dos con una especie de becas que pertenecían al instituto, pero destacadas aquí en el museo, que fue Juana María Navarro. Y luego ya ha seguido esto. Nunca ha habido mucha gente y siempre ha habido muchísimo trabajo, porque en un primer momento nadie demandaba de nosotros nada. A lo mejor te llamaba el director, que después de Pita Andrade fue Pérez Sánchez, Carmen, a ver si pudieran hacer este cuadro que necesitamos por alguna, sobre todo por consultas extranjeras era, pero aquí dentro del museo no se demandaban muchos estudios técnicos. Nosotros teníamos proyectos que desarrollábamos de forma súper estupendamente, porque no teníamos tanta presión, ¿no? Eso se ha ido complicando y complicando y complicando, y la verdad que siguen estando fijas 3 personas en este gabinete. O sea que y en estos años se han podido hacer más de 3000 obras. La primera radiografía que hicimos fue la de descendimiento de Roger van der Weyden, sobre el cuadro que hemos luego vuelto varias ocasiones con motivo posterior de restauraciones y cosas. Pero aquella radiografía fue increíble, porque no teníamos reveladoras automáticas, teníamos que montar unas, para las placas radiográficas, teníamos que montar unas cubetas que diseñó el profesor Cabrera y no sé dónde le hicieron, y en un cuarto de baño, aquí lo hemos hecho igual en el caso del Buen Retiro, pero esto era en el edificio Villanueva, teníamos que revelarlas, fijarlas, bueno, eran unas aventuras que ahora, bueno, parece rápido todo, pero claro, y una cosa de esa la tienes que hacer en el día, porque si no, no te salen iguales unas placas de otras, ¿no? Y la impresión realmente de verte en un cuarto pequeñísimo, ya digo que moviendo aquel cuadro de esas dimensiones, ahora la brigada acude a todo, entonces está todo más organizado, dando la vuelta al cuadro, porque había que hacer una mitad, luego la otra mitad, con el mayor respeto, y por supuesto he de decir que en todos los años que está en el Prado nunca me ha sucedido ningún accidente, digamos que eran peligros controlados, ¿no? Sabíamos con qué estábamos, ¿no? Cuando ves salir los resultados, eso sí que es una emoción que puede contigo misma, tantos años viendo el cuadro en las paredes del museo. Y bueno, yo venía del Instituto de Restauración y ya había visto muchos cuadros en radiografía, porque mi tesis la hice sobre esa cuestión, pero el descendimiento era una pieza mayor, no era cualquier cosa, ¿no? Siempre hay obras que no sabes por qué, o por el día que te cogen, o por el momento que significan, te producen una sensación y unas vivencias diferentes, ¿no? De una radiografía, claro, lo primero que podemos esperar es ver, lo primero que espera la gente es ver un cuadro debajo de otro, esas historias que siempre divierten a todos y son, bueno, son interesantes, y ver si ha habido un primer proyecto y luego un segundo, o en qué ha cambiado el pintor. Pero no solo se queda en la radiografía, en una radiografía se puede estudiar las telas o los soportes de madera. Los flamencos no se pueden ver a simple vista, ves unas cosas, pero internamente ves otras, ¿no? La radiografía sirve para el estudio del trazo, del pincel, porque claro, cuando tú miras el cuadro, tú ves la conclusión, el conjunto a lo que llegó finalmente el artista con el proceso creativo. Pero ahí hay una serie de estructuración, de diseño, de estructuras, de capas, de superposiciones. Claro, el final es lo que cuenta. Pero luego, de cara a saber cómo trabaja ese artista, te interesa ver capas sucesivas de cosas, porque a través de la radiografía, no de los análisis,
te está diciendo cómo hace la mancha primera, cómo va introduciendo las distintas fases. En obras luego, que son copias o que son, me refiero en esas cuestiones de copias, que no están mal consideradas en esa época, no es como en la nuestra, pues solo se copia la estructuración final, pero no la interna. Y la interna solo la podemos ver porque se ve en base a la forma de hacer del pintor, de la materia que usa. Y esas materias, en todo el siglo XV, sobre todo ya a finales del XV, XVI, XVII, XVIII, tienen como base de mezcla de la materia el albayalde o blanco de plomo, que es lo que da realmente. También hay que decir que tiene que estar utilizado de una manera generosa, porque, por ejemplo, las últimas fases de pintura, que están hechas con unas capas muy delgadas, no tienen trascendencia en el resultado final de la radiografía. Fundamentalmente es eso, ver cómo se ha pintado la realización del cuadro, ¿no? Mientras que con el infrarrojo, fundamentalmente, no únicamente, se ve el dibujo subyacente, que es el proyecto, sobre todo en esa pintura del XV, del XVI, de todas las escuelas, me da igual francesa que española, que flamenca o italiana, y de hecho los dibujos son distintos, como lo son también los dibujos sobre papel. La Condesa de Chinchón me fascina, y es una que tiene una historia, esa sí que tiene una radiografía como para contar, ¿no? Porque eso fue una sorpresa, yo creo que la más grande de un documento, porque era la última hora del viernes, andábamos, el cuadro el lunes se presentaba, se iba a comprar, ¿no? Y, o sea, que era una cosa importantísima, ¿no? Entonces me acuerdo que, bueno, vamos antes de irnos, ya hacemos otras cosas, pero vamos a hacer los documentos, era como a última hora, y viene ya la gente, pues hay que hacer esto porque el lunes se presenta. Se nos ocurre hacer la cosa que no intuíamos, no transparentaba, no visualizábamos. Lo único que veíamos que en dos partes del cuadro, porque el cuadro está muchas veces en el museo, pues se levantaba la pintura tendía a levantarse por grosor, ¿no? Y entonces, pues, hacemos la radiografía, y estaba yo en mi despacho, y Carmen, ven corriendo, ¿qué pasa? Porque la estaban revelando. Mira, salen unos piernas por todas partes, unas cabezas, digo, ¿qué estáis diciendo? Miramos aquello y resulta que había tres personajes uno encima de otro. Hay tres personajes, tres Goyas, uno encima de otro. Y entonces, pues, resulta que al principio está el duque de Alba, de ese momento, el marido de Cayetana, luego está el Godoy, y luego ya, y aprovechando uno para hacer otro. El duque de Alba se muere en esos años y es posible que Álvarez de Sotomayor, y entonces es posible que ya no lo ha querido, lo tenían era muy buena tela, en la misma tela del 2 y el 3 de mayo, entonces lo ha dejado allí en el estudio y ha pintado encima a Godoy, aprovechando una pierna del de abajo y solo pintando una más para Godoy. Mira, es como una cosa increíble, pero cuando ven las tres cabezas, las tres piernas de los señores, y está en sentido contrario, o sea, tienes que darle la vuelta al cuadro. Bueno, fue tal impacto, digo, mira, era las 6 de la tarde, digo, cerrar todo así, vámonos a casa, y el lunes Dios nos iluminará, porque era ya la presentación de la obra. Bueno, era fantástico, como yo le dije al ministro, era Rajoy, de Cultura, de Educación, ministro, hemos comprado 3 cuadros por el precio de uno, o sea que, pero es bueno, aparte que es una obra lo más de lo más para mí, de lo que más me gusta, y te puedes soñar y perder ahí viéndola, ¿no? Pero aquello de los 3 retratos, uno encima de otro, hemos encontrado muchas veces un cuadro encima de otro,
una Mariana de Austria encima de un Felipe IV, y haces la radiografía y te salen los bigotes de Felipe IV, divertidos miles de anécdotas, ¿no? Pero aquello fue impagable. La documentación técnica, fundamentalmente, y desde que se montó el gabinete en el Museo del Prado, la idea era hacer archivo técnico de cada cuadro, que lo mismo que se consultan los datos históricos, que se consultarán los técnicos, para cualquiera. Realmente tiene dos aplicaciones muy concretas. Digamos, yo lo he visto toda mi vida como un gabinete puente entre la historia del arte y la restauración, ¿no? Entonces, ahí hay dos campos. El uno es ver el estado de conservación de esa obra para los procesos de restauración que se llevan a cabo en el taller del Museo del Prado, y la otra parte es lo que puede aportar esos datos a la historia del arte y al estudio de las técnicas pictóricas, ¿no? Esos son los campos en los que se mueve la documentación técnica fundamentalmente, que son complementarios y para los cuales se utilizan los mismos métodos. Bueno, retos o escollos dentro del trabajo técnico, no se hace nunca monótono el trabajo técnico, porque lo malo no es hacer los documentos que se hacen, sino interpretarlos. Y esto pasa que todo el mundo piensa que se puede interpretar cualquiera. Lo mismo que tú haces una carrera de una cosa o un doctorado de otra y te especializas en algo, en esto hay que especializarse también. Requiere estudios del tema o estar muchos años. Yo comprendo, yo estuve en distintos lugares, ¿no? Pero luego también el trabajo diario, digamos, de autodidactas un poco, dentro de que topé con una serie de personas que eran lo más en ese momento, ¿no? Y siempre, pues, te ayuda a todo el mundo. De los directores del museo tengo un especial agradecimiento a Pita Andrade, porque nos dejó empezar a marchar. Luego he tenido buena relación con, más en unos tiempos que en otros, pero siempre tuvimos bien respeto de Pérez Sánchez, ¿no? De Alfonso Pérez Sánchez, Alfonso Emilio Pérez Sánchez. Hemos ido tirando con unos y con otros, ¿no? Nunca nadie nos ha discutido que aquello era importante para el museo. Al revés, cada vez fue más. Entonces ya todo el mundo pide. Porque los conservadores no pedían, a lo mejor un cuadro una vez, pero más porque tenían un trabajo con alguien extranjero. Siempre ha sido mucha referencia, todos estos grandes laboratorios. Pero nosotros con poquito realmente hemos podido hacer muchísimo, porque a lo mejor nos faltaba, yo digo que a los españoles nos faltan medios, pero nos sobra imaginación, ¿no? Y entonces es verdad, pues de la nada sacábamos, bueno, todo. Nunca hemos tenido problema para obtener material. Hombre, los equipos carísimos pues se iban intentando meter por becas, por cosas del ministerio, claro, o por algún mecenas que nos donaba aparatos súper carísimos, ¿no? En el año 81, o sea que prácticamente llevábamos muy poco tiempo de rodaje en el museo, de repente, pues en septiembre llegó el Guernica a España. Las dos personas que se ocuparon de toda la cuestión de embalaje, la cosa, y luego fueron Álvaro Martínez Novillo, subdirector general de Artes Plásticas en ese momento, y luego José María Cabrera, que es el profesor que estamos hablando, que era director del instituto y tal. Fueron los responsables, y los responsables del montaje aquí en el Casón, del Buen Retiro. Entonces, de repente a mí solo, como era todo tan secreto, un día me dice, no, yo no sabía nada, me empecé a enterar que es todo muy secreto, a mí me llaman y me dicen que todo a una furgoneta, que había que traer todos los equipos aquí. Yo ya sabía, por otras personas, que ya estaban volando para España con el Guernica. Total, que primero tuve que estar trabajando, que me da un agobio
en un cuarto pequeño que se hizo para meter el rulo enorme aquel, se empezó por desmontar los pequeñitos, ¿no? Y el rulo allí. Y detrás de mí, en la esquina, un guardia civil con metralleta calada, que también yo venía del mayo del 68 a la universidad y de correr, ¿no? Y de los follones que se organizaron, que realmente fueron graves, ¿no? Y allí todo el día y yo decía, mira que si se le escapa la metralleta. Entonces ahí con la metralleta y nosotros dando vueltas todo el día y charlando con ellos, estas dos personas, yo, sobre el cuadro, sobre no sé cuánto, lo que íbamos a hacer, cómo se iba a hacer, cómo no sé cuánto, todo esto era así. Entonces aquí en el Casón, en otro sitio, con una persona del instituto, Mari Carmen Hidalgo, anduvimos en el suelo montando las placas, porque claro, no teníamos condiciones, nosotros con todo el material preparado. Pero ¿qué pasaba? Días enteros, políticos, de la cultura, de total, que en todo el día no podíamos trabajar. Cuando se sacó de aquel cuartito, que era la primera vez que yo veía una cámara, pusieron una cámara con visión externa. Las medidas, pues las que había en el momento, pero que te impresionaban, no estábamos muy acostumbrados. Aquí en el museo no había una cámara, o sea, te quiero decir, total, que ya lo instalan y no podíamos. Nos tiramos aquí de 9 a 9 sin poder trabajar. Y a las 9 ya se iban todos y decía José María Cabrera, vamos a tomar las placas. Mira, yo ya el tercer día digo, mira, yo no puedo más, tenía 3 niños pequeños en ese momento. Digo, yo me tengo que ir, que mi familia me la tengo abandonada. Era tremendo. Por fin ya pudimos hacer algunos documentos, algunas cosas, y encontramos, a nada que toques técnicamente encuentras cosas, si sabes buscarlas, ¿no? Muy bueno, era impresionante tener el cuadro así, y aquí ya... Y era también la emoción, yo qué sé, psicológica, intelectual, como quieras llamarle, que no era el hecho aparte del cuadro, ¿no? La cuestión política, el rollo. Total, y digo, mira, ya, como te digo, tomamos unas placas, no daba mucho en radiografía, porque había un poco de problema, con capas de plomo internas que no, como hizo tantos cambios y muchas capas de... Total, que luego, ya por fin, vemos el infrarrojo, madre, y sacamos, en el toro hay como, de la parte de arriba, hay 5 o 6 ojos, no hay los 2 que vemos, luego el guerrero está en otra dirección, pues el toro, luego lo comparabas con todos los trabajos que había previos de Picasso, y sabías entre qué día y qué día se había hecho ese cambio. Fíjate que, o sea, tuvimos un par de cosas con mucha suerte, y luego en el guerrero resulta que el cambio se hizo, en la última foto que hace Dora Mas no estaba este cambio, o sea que se hace la noche antes de llevar el cuadro a la exposición. Y luego además encontramos en la parte técnica, que eso el profesor Cabrera luego lo ha publicado y tal, sobre la transparencia del color en Picasso. Hay azules, hay ocres, hay rojos, hay cantidad de color que no se aprecia cuando vemos las reproducciones, ¿no? Si paseamos por el Museo del Prado, vemos en muchas obras como algo que está interno emerge un poquito hacia la superficie. Vemos como una sombra con los ojos y vemos que se está viendo algo como las patas, por ejemplo, de los caballos, que es lo que más se repite. Pero bueno, yo a veces voy simplemente a un sitio que hay cuadros, digo, ahí hay otro debajo, ¿comprende? Porque está emergiendo hacia arriba, ¿no? Que digo, yo soy una película famosa, muy antigua, que se llamaba El hombre que tenía rayos X en la mirada, ¿no? Pero ya, como te habitúas a ver una serie de cosas, pues ya como que las esperas, ¿no? O ahí hay otro. Cuando vengo al Museo del Prado, pues algún paseíto, aunque sea de refilón, siempre me gusta pasar por Velázquez. Realmente desde pequeñita, muy pequeña, me gustaba el Baltasar Carlos a caballo, ¿no? Y a lo mejor no miraba tanto las meninas como ese cuadro, realmente las meninas son las meninas, y si no hay gente entro seguro, o sea, porque el problema es verla más adelante, pero me encanta
desde la puerta, cuando antiguamente cerraban los lunes, ir andando desde la puerta, eso me lo he hecho muchas veces con gente. Lo tuve a las manos, porque cuando se restauró lo teníamos desmontado directamente en suelo. Pero me gusta llegar a esa sala y entonces desde la puerta ir andando hacia el cuadro. Lo hice esa experiencia cuando se restauró y la sigo haciendo. Voy andando hasta el cuadro y cuando llego al cuadro parece que entro, ¿no? Es un efecto que se lo recomiendo a cualquiera y puede ver lo que es la realidad, ¿no? Cualquier cuadro, porque luego te dicen mucho de los Velázquez, es que te miran. No, Velázquez, un cuadro de Velázquez no te mira nunca. Está mirando como con mirada trascendida. Yo te puedo mirar así o te puedo mirar así. Y parece que estoy mirándote y estoy mirando detrás de ti. Y todos los Velázquez, como las obras, Greco también lo hace, no te miran, parece que te miran, pero no te miran. Te miran con la mirada trascendida. Y todo es la capacidad que tú tengas de aguantar su mirada, ¿no? Impresiona a él y impresiona a muchos otros, si te quedas a solas con ellos. O pasear de noche por el museo impresiona, que están todos ahí puestos y parece que van a salir corriendo de repente, ¿no? En cuanto a cuadros aquí en el Museo del Prado, he sentido distintas emociones, ¿no? Pero me impactó una cosa tremenda, no sabe, y luego no sabes el por qué, si es que es el día o es cuando Rocío Dávila estaba restaurando el Cristo crucificado. Una tarde que tenía una luz especial, eso también hace mucho, una especial, y no era la cuestión religiosa, era el impacto de la pintura, ¿no? Es una cosa que te deja sin palabras, ¿cómo ha podido hacer esto? Todas esas cosas, bueno, cualquier cuadro que mires y sepas ver, te emociona. A veces sí te emocionas, ¿no? Y hasta alguna lagrimita. No, es verdad, la verdad es que aquí, pues, cuando te preguntas de una obra, de una sala, ¡buah!, es que te metes en la del Bosco y mueres, es que te metes en Primitivos y también, es que, hombre, te puede gustar más unas obras que otras, ¿no? Aquí hay escuelas que sabemos que no tenemos, ¿no? Pero luego, pintores, por ejemplo, que dices, bueno, pues mira, se escapan un poco, están pintando cosas de otra época, o digo de cara a la gente, ¿no? Las mitologías, todo esto, pero luego te pones a estudiar un Rubén y te mueres de fantástico que es el hombre pintando, ¿no? Hombre, realmente todas las cosas no te hacen la misma impresión, como nada de la vida, aunque sean iguales, todos los coches no te gustan igual, aunque todos te pueden llevar a un sitio, ¿no? Creo que nuestros pintores, pues me gustan todos, Goya, Velázquez, Greco. Ahora, conoce las cosas y las amarás, eso es verdad. Si tú conoces, yo mira, por ejemplo, cuando estudiaba en la universidad, de repente, pues todos los movimientos, en el último año, todos estos movimientos del siglo XX, los rusos, el constructivismo, el Rothko, el otro, y tú, es que de verdad, yo era muy inculta, pero había visto alguna exposición, pero no tenía un conocimiento. Cuando los estudié ya me apasionaron, ¿comprendes? Cuando lo conoces las cosas, te apasiona. Antes de venir al Prado, siempre me fascinaba a mí Velázquez desde pequeñita, ¿no? Cuando me puse a estudiar el Greco, no es que no conociera el Greco, pero vas a tantos sitios que ves un cuadro con un letrero que dice el Greco y que no te dice nada, porque hay muchísimas copias, muchísimas obras de taller. Cuando vi el Greco en profundidad, o pude estar, que no fue la última vez, en el año 80 ya estuve yo en la catedral estudiando el expolio en Toledo. Cuando ves obras de esa magnitud, no puedes por menos de decir, estoy delante de un pintor de una magnitud, y últimamente, poco antes de terminar nuestra obra sobre el Greco, que se publicó en el 2015, pues pude el sueño de mi vida cumplir, que fue hacer el tríptico de Módena, en un día memorable de nieve hasta la cintura y
y difícil de llegar a Módena, muy difícil. Pero con la ayuda del profesor Bertani, que nos ayuda muchísimo en el desarrollo de la cuestión de infrarrojos en los últimos años aquí en el Museo del Prado, para los nuevos métodos, los nuevos equipos, trabajamos con el de él, pues pudimos hacer este tríptico tan pequeño y de esas cosas que este pintor fue bueno desde el principio hasta el final, ¿no? Luego siempre en todos los pintores me dicen, esto es que es peor porque es de la primera época. Un buen pintor pinta bien del principio hasta el final. Hombre, va desarrollándose, va evolucionando, ¿no? Pero realmente muchos pintores, en cuanto has conocido la obra, te metes en ella, la profundizas, ya dices, siempre tenías respeto, pero ahora más respeto para este artista. Soy muy tenaz, eso sí, y muy metódica para el trabajo. Había alemanes que me decían, solo puedo trabajar contigo. Bueno, pues eso me gustaba, ¿no? Y el contacto con tanta gente interna o externa, sobre todo, ¿no? Si he hecho o no he hecho algo de menos después de haber salido del museo, realmente he necesitado un par de años de desconexión absoluta, porque el museo absorbe muchísimo y el trabajo este es muy absorbente y de repente tienes que decir, se acabó, necesito vivir otra vida, ¿no? Y hay vida después del Prado, por supuesto, ¿no? Realmente entré progresivamente y luego me fui igual de progresivamente, porque aunque oficialmente me jubilé en el 12, seguí viniendo ya a mi conveniencia y a la conveniencia de los que trabajaban conmigo para poder terminar el libro del Greco. Nunca me gustaron las obras medio hacer y habíamos empezado con el Greco y no quería dejarlo sin terminar. He tenido una gran suerte en la vida, lo reconozco. También he de decir que me lo he currado. Mi familia y el museo son las dos cosas que más me han marcado en la vida. Es imposible, después de tantos años, en realidad entre pitos y veras son 40, ¿comprendes? No es posible que no tengas una emoción y una cosa. Ahora ya, en esta desconexión progresiva que he hecho, realmente ya vengo al museo quitándome lo que fuera negativo, ¿comprendes? Soy persona muy positiva y ante los peores momentos busco lo positivo. Ante una catástrofe busco lo positivo y lo que queda es lo bueno, o sea, eso es verdad.